Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Tubas Love Post Rock Social Media. Los fans conmocionados. La madrugada llegó con sorpresa para los seguidores más fieles de Tuba Büyüküstün. Sin previo aviso, la actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram que dejó a más de uno sin aliento. Con una imagen borrosa de luces tenues y un fondo musical nostálgico, comenzó a escribir lo que parecía ser una confesión espontánea. Nadie imaginaba que, tras esa estética poética, se esconderían verdades tan íntimas sobre su vida amorosa. Bastaron unas pocas líneas para despertar un torbellino de emociones entre sus seguidores. En su característico estilo enigmático, Tuba Büyüküstün abrió la historia con una frase que capturó la atención de todos. El amor no siempre grita, a veces se despide en silencio. Aquellas palabras, acompañadas de un emoji de luna, generaron especulaciones inmediatas. ¿Se trataba de una ruptura? ¿De una historia inconclusa? Ella, sin nombrar a nadie, continuó dejando caer frases cargadas de significado. Cada palabra parecía escrita con el peso de experiencias vividas, algunas dolorosas, otras simplemente intensas. A medida que avanzaba la historia, la actriz dejaba entrever momentos de su pasado. Habló de un amor que llegó cuando menos lo esperaba y que la transformó por completo. Me enseñó a ver la belleza en lo caótico, a reírme cuando solo quería llorar, escribió con melancolía. La forma en que relataba aquel vínculo dejaba claro que había sido profundo, pero también fugaz. Con una honestidad que rara vez muestra en público, confesó que ese amor la marcó para siempre. Lo más impactante fue cuando admitió haber tenido miedo. No fue el amor lo que me asustó, fue la posibilidad de perderme en él, dijo. Reveló que muchas veces se había reprimido para no mostrar toda su vulnerabilidad, por miedo a no ser suficiente. Esa confesión rompió la imagen de mujer imperturbable que muchos tienen de ella. Al mostrar esa parte frágil, Tuba Büyüküstün logró conectar con sus seguidores en un nivel completamente nuevo. A mitad del texto, la actriz cambió el tono hacia algo más esperanzador. Agradeció cada una de sus historias de amor, incluso aquellas que terminaron con lágrimas. Amé, me rompí, pero siempre volví a armarme, escribió. Esa resiliencia, narrada con tanta elegancia, inspiró a muchos que leen entre líneas. Tuba Büyüküstün no hablaba solo de relaciones amorosas, sino de la relación consigo misma. Una relación que, según sus palabras, también había atravesado momentos de reconciliación. En un momento particularmente emotivo, Tuba Büyüküstün se refirió a la soledad. Lejos de lamentarse, la describió como una compañera necesaria. La soledad me enseñó a escucharme, a entender qué tipo de amor merezco, afirmó. No fue una frase casual. Detrás de esa afirmación se escondía una transformación personal. La actriz parecía hablar desde un lugar de introspección profunda, como si hubiera cerrado un ciclo interno. Uno de los párrafos más comentados fue aquel en el que escribió: no busco un amor que me salve, busco uno con quien me hunda y resucite a la vez. Aquella frase, poética y contundente, provocó una ola de reacciones en redes sociales. Los fans no tardaron en especular sobre a quién podrían ir dirigidas esas palabras. Pero más allá de los nombres, lo que quedó claro fue que Tuba Büyüküstün estaba hablando desde la honestidad más absoluta. Algunos interpretaron sus palabras como una despedida definitiva de un amor pasado. Otros, en cambio, vieron señales de una nueva etapa en su vida sentimental. Lo cierto es que la actriz no dejó de mantener una aura de misterio. Incluso cuando hablaba con el corazón en la mano, se reservaba nombres y fechas, dejando espacio para la imaginación. Esa habilidad para contar sin contar es parte de lo que la hace tan magnética. En otra parte de su relato, Tuba Büyüküstün escribió que había aprendido a amar en silencio. El ruido del mundo a veces ahoga los susurros del alma, decía. Con eso daba a entender que muchas de sus vivencias amorosas habían ocurrido lejos de la mirada pública. Esa confesión revelaba un deseo profundo de preservar lo sagrado de sus sentimientos, de proteger lo más auténtico de su vida. También mencionó los errores cometidos, sin buscar justificarlos. A veces elegí mal, otras veces me